Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Al final del comentario de ayer, yo me comprometí con usted a tratar de definir o de darle mi opinión personal respecto a cuál de los dos candidatos a la gubernatura en el estado de Sonora, el del PAN y la del Partido Revolucionario Institucional, estarían mejor calificados por su trayectoria y experiencia y conocimientos en la materia para entender a cabalidad las causas del endeudamiento peligrosísimo que ha tenido la deuda pública del Estado desde diciembre del año 2003 a diciembre del año 2014, le daba a usted los porcentajes ayer. El crecimiento promedio anual, la tasa de crecimiento medio anual en estos 11 años fue del 12%, llevando una deuda de 5.400 millones a casi 20.000 millones de pesos al 31 de diciembre del año que hace unos meses terminó, el año 2014. Dicen los especialistas en finanzas públicas, y específicamente aquellos que se han todavía especializado más en problemas de deuda pública, dicen que entender las causas del problema o entender a cabalidad el problema de un endeudamiento excesivo frente a ingresos magros o ingresos no a la altura del endeudamiento y las causas o el por qué se llegó a ese nivel de endeudamiento durante, en este caso, 11 años. Entender, pues, ese problema y las causas, dicen, es la mitad de la solución. En la medida en que un gobernante entienda el proceso por el cual se llegó a tener una deuda altísima, como es en el caso de Sonora, es evidente que hay otros estados del país que tienen una deuda pública mayor, pero también tienen más recursos, tienen una economía que aporta más al Producto Interno Bruto y además tienen una población mayor. Sonora es un estado que escasamente aporta el 2.6, 2.5, 2.7 en el mejor de los casos del Producto Interno Bruto y tiene una población menor a los 3 millones de habitantes. Es un estado que una gran parte de su economía depende del sector primario, minería, industria extractiva, cuestiones agropecuarias, y la parte industrial y de los servicios contribuye, evidentemente hay un porcentaje alto, pero en términos pues de valor, la parte del sector primario todavía tiene una presencia o un porcentaje importante. En esas condiciones pues, con ese nivel de deuda de 20.000 millones de pesos más algunos pasivos que el gobernador actual ha ocultado con miras a que no se sepa la realidad en cuanto al monto que dejará de la deuda pública del Estado, pero las personas que están más o menos enteradas de estos asuntos que se han ocultado, dicen, posiblemente con un cierto margen de error, que el endeudamiento que dejará el gobernador Padres al final de su administración andará alrededor de los 24.000 millones de pesos. Para un estado como Sonora es una cantidad muy, muy importante. Si nosotros revisamos los documentos que la Secretaría de Hacienda da a conocer al público interesado cada trimestre, donde uno de ellos nos dice cuál es el plazo promedio de la deuda a que está contratada, en el caso de Sonora es un poco más de 17 años. Y la tasa promedio a que está contratada, ese monto de endeudamiento, es alrededor del 4.4%. En términos financieros eso significa que es muy difícil ya que alguna fuente financiera le conceda un endeudamiento a más largo plazo a Sonora, tomando en cuenta los problemas que tiene, cruzados estos o complicados estos, con un recorte en los ingresos o una caída en los ingresos producto de los bajos precios del petróleo, que como dijo el secretario de Hacienda será una constante en los próximos años. En esas condiciones, pues, el problema para el siguiente gobernador, a partir del 7 de junio, en la noche, el primer problema que deberá empezar a tratar o a entender
sin duda alguna es el de la deuda pública tan elevada y además las consecuencias que tendrá en cuanto al recorte al gasto y posiblemente la compactación de áreas y reducción del número de burócratas en la estructura del gobierno estatal. Si nosotros analizamos la trayectoria y experiencia de los dos candidatos que mencioné, el señor Javier Gándara y la señora Pavlovich, encontramos una cosa muy curiosa. Por un lado, el señor Javier Gándara, vamos a decir que ha sido empresario 40 años de su vida. Prácticamente toda su vida profesional, excepción hecha de un periodo como presidente municipal de Hermosillo. Él ha sido empresario toda su vida, un empresario exitoso, una persona que entiende evidentemente de balances, de estado de resultados, de finanzas, de pasivos, de activos, de tasas de interés, de capacidad de endeudamiento, porque seguramente en esos 40 años como empresario ha debido enfrentar problemas en algunos casos de liquidez, en otras de falta de capital de trabajo, de tal manera que para él entender este problema, si bien las dimensiones en función de los ingresos tan reducidos que tiene el gobierno del Estado, dependen una muy buena parte de las aportaciones y participaciones del gobierno federal, pero pudiéramos afirmar que Javier Gándara entendería el problema, lo entendería a cabalidad y tendría la experiencia acumulada al frente de las empresas que posee o que ha administrado para decir hay que recortar aquí, hay que bajar estos gastos, hay que ajustarnos a este presupuesto, etcétera, etcétera. En el caso de la señora Pavlovich, una mujer más joven que Javier Gándara evidentemente, es una mujer que se ha dedicado fundamentalmente al servicio público, tanto una pequeña temporada en el gobierno del Estado, en el Ejecutivo Estatal, luego como diputada local, como integrante del Congreso del Estado, y los 2 años y medio o 2 años que duró en el Senado de la República. Su experiencia profesional, pues, prácticamente ha sido toda en el sector público. Y en el sector público hay un vicio que es no recortar, sino que crezca la burocracia. Nada de reducir los gastos, sino que endeudarse para que yo sea más popular. De tal manera, pues, que es mucho más fácil para quien tiene una experiencia empresarial decidir o hacer planteamientos y además dar argumentos y razones sólidas que soporten recortes, compactación de áreas, elevación de eficiencia, intentar elevar los ingresos, reducir los egresos. Eso sería para un empresario algo normal. No así para quien ha sido o se ha desempeñado en la burocracia o en los ámbitos del poder legislativo, tanto local como federal. En esas condiciones, pues, mi opinión personal es solo una. De los 2 candidatos que he mencionado, el que está mejor calificado para entender el que considero yo el problema fundamental que deberá de inmediato abocarse a enfrentar y resolver o proponer estrategias de solución, el mejor calificado, pues, para hacer esa tarea, sin duda, desde mi personal punto de vista, no es otro que Javier Gándara. Evidentemente la señora Pavlovich tiene prendas personales y experiencia muy positiva, pero dadas las características de los problemas que se han generado a lo largo de estos últimos 11 años en el Estado en lo que se refiere al crecimiento explosivo de su deuda pública, repito mi opinión personal. La experiencia acumulada, las tareas que ha desempeñado casi toda su vida profesional, favorecerían a Javier Gándara. Y tomando en cuenta la experiencia acumulada de menos años, por razones simplemente de edad, en el caso de la señora Pavlovich, y que siempre se ha movido o desempeñado en los ámbitos públicos, fundamentalmente en la vida parlamentaria, 3 años de diputada local y 2 años y cachito aquí en el Senado de la República, evidentemente creo yo que no es la persona calificada, pero además con un agravante. Cuando se aprobó subir el IVA del 11 al 16% para las zonas fronterizas del país, ella
senadora de un estado de la República, lejos de protestar, apoyó ese planteamiento. Además, apoyó sin cuestionamiento alguno la reforma fiscal que nos tiene hoy sumidos en el peor estancamiento de muchos decenios. De tal manera pues que en el caso de la señora Pavlovich estamos frente al típico caso, no es el único, de cientos de políticos que se pliegan a la línea que les envía su partido o el ejecutivo en turno, porque si ahorita es un gobierno del PRI, pero antes era un gobierno del PAN. Entonces, dijéramos, esa es la regla, pues les tiran línea y aceptan al margen de los problemas y de aspiraciones o peticiones de sus representados, nada hacen, y por el contrario, sí se pliegan a medidas que al final de cuentas, e incluso ya lo han demostrado, dañan a la economía del país y por supuesto la economía de las personas. ¿Cuántos otros estados de los 31 más el Distrito Federal están en las mismas condiciones que Sonora? Pues no voy a decir que todos, pero sí diré que no pocos. ¿Quién de los candidatos ha manifestado alguna disposición a enfrentar ese problema y resolverlo, por más dolorosa e impopular que sea la solución? Ninguno. A mí me habría gustado mucho, conociendo a los dos candidatos reales con posibilidades de la victoria, que son Claudia Pavlovich y Javier Gándara, que hubiesen hablado de manera clara a los electores sonorenses, entre los que me cuento, yo voto en Sonora. ¿Qué idea tienen respecto a estos problemas? ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Qué decisiones le proponen a los sonorenses para que reduzcamos el nivel de endeudamiento y construyan cada uno de ellos, el que gane en 6 años, un mejor Sonora en lo que se refiere a su perfil de la deuda pública? Evidentemente el elector sacará sus propias conclusiones. Lo que yo le he dicho es simple y sencillamente una opinión que le pido cuando esté frente a un candidato que va buscando la gobernatura de un estado, pregúntele esto de la deuda, pregúntele qué va a hacer. Y la respuesta que le dé va a ser muy interesante. Por lo pronto, muchas gracias, le agradezco su atención y lo espero mañana miércoles con un tema de media semana, probablemente ligerito. Muchas gracias y buenas noches.